Y hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a La Hora de Mente. Hoy tenemos un excelentísimo tema. Estamos aquí con Iram. Así es. Y volvemos amigos a La Hora de Mente, a su queridísimo programa de salud mental, transmitido todos los lunes de 6 a 7. Recuerden darle compartir y darle aquí a los comentarios para si quieren pedir alguna canción, alguna duda, sugerencia o comentario. Hoy tenemos el excelentísimo tema de crisis familiares. Crisis familiares con Iram Castillo. De León. De León, perdón, de León. Irán de León. Sí, ok, sí. Te estaba confundiendo un poco, pero bueno, cuéntanos un poquito. Claro. ¿Tú eres psicólogo? Así es, yo soy psicólogo, trabajo en psicología individual para adultos. Ajá. Y también trabajo como terapeuta familiar. Ah, ok. ¿Llevas cuánto tiempo ejerciéndolo? Poco más de un año. Ajá. Poco más de un año. Actualmente quisiera agradecerte, Carlos, por la oportunidad que nos das de estar aquí, de presentar. Y yo formo parte del Centro de Psicología Integral Empatía. Ahí yo estoy trabajando con algún empatía. Así es. Esto está ubicado en Arquitecto Luis Barragán 215, en el fraccionamiento Villa Campestre. ¿Más o menos por dónde queda? Tomas la calle Prolongación Albino García como si fueras a entrar al club del Campestre. Ya. Y poco antes hay un circuito. Ese es el fraccionamiento Villa Campestre. Estamos muy cerca de ese club. Ah, ok. Es un grupo de psicólogos. Así es, somos un equipo multidisciplinar. Ajá. Ahí nosotros estamos ofreciendo terapia para terapia infantil, Ajá. terapia adolescentes, terapia familiar, terapia de pareja y terapia individual para adultos. Ah, ok. También talleres y conferencias. Claro. Y todo eso ya ahí se pueden poner de acuerdo contigo. Sí. Okay. Nosotros tenemos ahí una sala ya equipada y acondicionada, donde damos talleres, donde damos pláticas de los diferentes temas que se manejan derivados de la psicología, pero también vamos a instituciones, a lugares donde nos invitan, donde dan el espacio como Ajá, sí. o incluso espacios públicos como escuelas, centros de salud. También estamos trabajando ahí con talleres, con pláticas que puedan aportar algo en el aspecto de la psicología. Ah, ok. ¿Y tiene alguna página de Facebook? Por el momento no, ahorita solo tenemos el teléfono donde nos pueden localizar, 833-0775. Más adelante tendremos ya instituida la página donde nos pueden seguir, nos pueden buscar, y cualquier información por medio del teléfono en horarios de oficina nos pueden encontrar. Ok. ¿Nos puedes repetir el teléfono? Sí, 833-0775. Ok. Cuéntanos un poquito de ¿qué es lo que te motivó realmente como para ser psicólogo? Generalmente les pregunto como de dónde vienen, claro. Pero me gusta mucho como la actitud que tienen. Y entonces Sí. quisiera saber como de dónde nació esta inquietud. Híjole, pues es que la misma vida, Carlos, te va llevando, ¿no? Siempre Sí, como que uno de chavito planea la vida, dice yo quiero estudiar esto, pero la misma vida te va llevando. Yo me fui inclinando hacia la psicología por un negocio que estableció mi familia. Ajá. Es una clínica de adicciones. Okay. Ahorita se está desarrollando un segundo proyecto, se está estableciendo, y yo estoy trabajando en el departamento de psicología. De hecho, ahí yo funjo como coordinador del departamento de psicología. Se llama Centro de Rehabilitación BC. Eso está en Soledad, en el mero centro de Soledad. Ahí está esta clínica. Y anteriormente pues yo escuchaba las pláticas, escuchaba las terapias, y veía que yo tenía esa habilidad para empatizar con la gente al momento de escuchar. O sea, ya viene de familia ya traías todo el chip de... Claro, de sobre todo como de mental, escuchar, de comprender. Entonces por eso inicié mis estudios en psicología. Ajá. Y a la mitad de la carrera, cuando conocen los enfoques, los modelos, decidí especializarme pues en la psicoterapia. Ok. Y por ejemplo, ¿tu tipo de enfoque es hacia un tipo de terapia? ¿Cómo es el tipo de terapia que tú das? Sí, mis bases principalmente son sistémicas. Ajá. Yo, por ejemplo, en terapia familiar aplico el modelo estructural, modelo que es uno de los modelos de terapia sistémica más completos. Uh-huh. Eso lo trabajo yo con las familias. En la psicoterapia individual pues trabajo ya en hacer cambios de reestructuración cognitiva uh-huh. en la mente de los pacientes. ¿El tipo de terapia es de 1 hora?
¿De 1 hora y media? Normalmente las terapias duran de 50 minutos a 1 hora, tanto individual como familiar. En individual trabajo con la persona, yo trabajo con adultos, entonces llega la persona, expone su situación y vemos qué podemos mejorar conforme a un plan de tratamiento. Y en la familiar llega toda la familia, ahí sí se incluyen los niños, pero los cambios se hacen a nivel estructura. Entonces no trabajo con los niños. Exactamente. Y eso es precisamente de lo que voy a explicar un poco más adelante en el tema. Y volvemos aquí a La Hora de Mente. Recuerden seguirnos todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. Y hoy estamos aquí con Iram. Iram, familias, cuéntanos un poquito de qué es lo que nos vienes a presentar. O sea, claro. Hablar de familias es algo como bien complejo, ¿no? Pero sí. Desde el punto de vista de la estructura, ¿tú cómo lo ves? O sea, sí, mira, lo primero que nos conviene entender, Carlos, es a la familia como un sistema. Es decir, la familia es un sistema que está formado por diferentes partes que interaccionan entre sí para un fin común. La familia está formado por diferentes miembros que se relacionan entre sí para un fin común. Esto es, ya sea el desarrollo de la familia, el crear hijos, el formar la pareja. Como un equipo. Exacto. O sea, tienen que trabajar en equipo para llegar a la meta. Sí, la meta es pues que se desarrollen sanamente, psicológicamente bien, preparar a los hijos para la vida y después soltarlos, y esa es prácticamente la finalidad de una familia. Ok. Hace poquito me contaban que cada familia era como si estuvieran en un barco y cada quien tenía como su propia función dentro del barco y hacían que entre todos funcionara el barco y se mantuviera a flote. Pero nos vienes a presentar un tema muy importante. Cuéntanos un poquito. Sí, yo vengo a hablar precisamente de las crisis familiares que pasa en el transcurso del tiempo una familia. Con crisis me refiero no tanto como un problema que se da. Los problemas surgen y siempre se presentan en la familia. Con esto me refiero un poco más a las crisis que sufre la familia, como te decía, a través del tiempo en el desarrollo de la O sea, ¿no es lo mismo un problema que una crisis? Pues no, puede ser similar, pero yo me refiero con crisis a todos los cambios que tiene que hacer la familia para adaptarse precisamente a la evolución que con el paso del tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo tener a la familia con hijos pequeños a tener a la familia con hijos adolescentes. Ese cambio son crisis y muchas veces las familias no saben cómo responder eso. Sí, hay que adaptarse hacia nuevos cambios, digo, no es lo mismo hace 20 años que las cosas sean muy diferentes. También ha influido, o sea, la evolución, la cultura no es la misma hoy que hace 20 o en las familias de hace 30, 40 años. Y algo bien interesante, la familia es una entidad global, universal, que siempre ha existido en la sociedad. No es así como que un constructo social, no. Todos tenemos la tendencia a formar una familia. Entonces es bien importante hablar de este tema. Digo, a fin de cuentas todos tenemos que trascender, ¿no? ¿Y cómo puedes trascender? Pues formando una familia y dejando un legado, por así decirlo. Así es. Entonces, vamos a hablar de estas crisis, Carlos, pero no sin antes me gustaría identificar cuáles son, entendiendo a la familia como un sistema, cuáles son los sistemas que forman esa familia, los subsistemas. Y son 4 principalmente. El primero Número 1. Claro que sí. El primero es el individual. El individual, o sea, cada miembro en la familia, cada uno tiene características diferentes y cada uno se diferencia de los otros miembros de la familia. Cada uno tiene responsabilidad diferente, cada uno tiene un rol diferente en la familia. No es lo mismo, por ejemplo, la responsabilidad que tiene un niño de 5 años en su familia a comparación a la que puede tener el padre. ¿Sí? Entonces cada quien viviendo en su propia independencia, pero dentro de un grupo. Y forman parte, o sea, interactúan entre ellos y se necesitan entre ellos para poder seguir adelante. Número 2. Claro, el siguiente sistema que encontramos precisamente es el conyugal. Este está formado por la pareja y es bien interesante porque son 2 personas, 2 individuos que se juntan para formar una tercera identidad que es la pareja. Entonces, tú puedes ver todo lo que involucra ese cambio, porque cada quien pertenece a una familia diferente o incluso similar, pero después forman su propia familia. Aquí hay algo bien interesante, Carlos. ¿Qué pasa cuando, un ejemplo, 2 personas provienen de una familia o de un sistema familiar donde hay una creencia o una tendencia al patriarcado? ¿Sí? Ellos se juntan. Es bien importante también. Claro, ellos se juntan
y pueden dar por hecho que a lo mejor la mujer es la que tiene que hacer las cosas domésticas, cuando no debería de ser así. Sí, que sea compartido, que cada quien haga. Totalmente. Hablando desde la individualización de hace rato, o sea, Claro. cada quien le toca hacer ciertas cosas, pero Sí. siguen existiendo en un sistema. Por eso es que la familia, la pareja en específico, se debe de entender como una relación complementaria, donde se puedan unir, donde se puedan apoyar en las cosas, en los aspectos de crianza de los hijos, así como en el desarrollo de la familia. ¿Esto también empieza desde que son novios hasta que Totalmente. ya hacen una familia? Totalmente. Ahorita más adelante, cuando veamos las etapas de la formación de familia, vamos a tocar ese punto. Ok, bueno. Número que sigue 3. El tercer sistema Ok. que encontramos es precisamente ya el parental. ¿Qué significa el sistema parental? Todas las funciones como padres para con los hijos. Y esto es bien importante, porque primero son parejas, son esposos, son cónyuges. Nacen hijos y ahora son padres. Y no es lo mismo ser pareja a ser padres. Son sistemas diferentes. El trato ya es diferente entre ellos. Así es. Ok. Entonces, este sistema también de educación de hijos, de ser padres, también tiene que ir modificándose con el paso del crecimiento de los hijos. No es lo mismo criar y educar a un hijo de 5 o 6 años a uno en 14 o 16 años. Sí, bueno, no es lo mismo. Y más en estos tiempos, ¿no? Que ya se habla de otro tipo de sistemas y otro Sí. tipo de estructuras. Entonces, los padres en esa parte tienen que ir modificándose de acuerdo a la edad de los hijos. ¿Qué es eso? Cambios. Ok. Ajá. Y por último tenemos El 4, punto número 4. Así es, el sistema fraternal. Este es bien importante. A veces pasa por alto el sistema de los hermanos, porque este sistema permite a los niños interactuar con sus hermanos y ahí es donde se dan los primeros aprendizajes de socialización. Es decir, un niño con sus hermanos en la interacción con el juego, con las competencias, a veces se gana, a veces se pierde. Todo eso le ayuda a entender un poco cómo es la vida social, cómo es la vida en general. Entonces, es bien importante que los niños puedan jugar con sus hermanos, puedan interaccionar y ese mismo comportamiento, ese mismo aprendizaje los va a ayudar para responder en contextos socialmente más complejos como lo es la escuela o incluso en el trabajo más adelante. Entonces, no sé si has visto que por ejemplo en familias con hijos únicos, los niños a veces, en ocasiones, Sí, bueno, no hay que generalizar. no generalizamos, sí. pero en ocasiones Pero sí hay ciertos patrones que se pueden repetir. tienen conductas restrictivas en cuanto a la socialización, o sea, batallan para socializar porque a lo mejor crecieron y los padres aprendieron con ellos a que ellos le deben de dar todo, hacerlos consentidos, que es muy fácil ganarse las cosas. Entonces cuando llega un niño o una persona así a la escuela o al trabajo, pues tiene problemas. Por eso es que en este tipo de familias los padres deben de favorecer que los niños puedan interactuar con niños de su edad para que empiecen a tener esas reglas, empiecen a poder conocer cómo es que se socializa y cómo es que se pueden establecer relaciones con estos niños, pero que en un futuro lo van a exponer en la escuela o en el trabajo. Sí, fíjate que es muy... Sí he visto esa diferencia cuando pertenecen como a una familia numerosa, a cuando son hijos de familias monoparentales. Sí. Que siempre tienen como ese punto de, por ejemplo, no compartir, como de cerrados ante el mundo y Así tienen es. varias cositas ahí. Sí. Entonces sí lo he visto y me hace algo de ruido, pero... Sí. Entonces digamos que primero eres tú como persona, después tú como pareja, después tú como padre y después ya cuando los hijos empiezan como a volar, por así decirlo, ya es como el cuarto paso. Sí, estamos hablando de las unidades que tiene la familia, que conforman la familia. Obviamente, aquí hay algo bien interesante, Carlos, porque hay muchas veces se da, por ejemplo, una pareja que no tienen hijos por algún problema, alguna restricción biológica en alguno de los dos, pero socialmente podemos entender y estructuralmente que son una familia. Sí, a fin de cuentas son un sistema. Totalmente. Otro caso, las familias ahorita que es muy común ver a madres, pero también padres solteros. Socialmente decimos, eso no es familia. Sí son familia. Sí, ya es una familia, ya es la formación de un nuevo sistema, una nueva entidad que está conformado por un padre y una madre. Perdón, por un padre y un hijo, o en el otro al contrario, el padre con el hijo sin una pareja.
pero ya es una familia. Entonces imagínate, si a veces dos padres es muy difícil sacar adelante uno o dos hijos, para una madre o un padre soltero sacar un hijo adelante también es complicado en cuestiones de atender las necesidades psicológicas tanto como las físicas. Y es lo que hablas, por ejemplo, de jerarquías, en donde el hijo debe ser hijo y no ser, por ejemplo, el padre de la familia o quererlo subir como el responsable de la familia o algo así. Totalmente, eso es muy común, por ejemplo, cuando hay 4 o 5 hermanos y el mayor empieza a hacer cosas que le corresponden a los padres, pero a veces por la situación difícil o la economía, los padres tienen que soportar en los hijos mayores por la necesidad, pero eso genera problemas. De entrada le está mandando un mensaje al hijo de que tiene que hacerse cargo de sus hermanos, que es la función de los padres. Sí. Y entonces el hijo parentalizado, ese es el término que usamos, crece con la idea de que tiene que estar siempre apoyando a sus hermanos, siempre apoyando a sus hermanos, y después es adulto, ya tiene su propia familia y todavía anda buscando a los hermanos, sacándolos adelante. Eso es lo que nosotros hablamos de un problema estructural. Es un ejemplo. Sí, quiere ser como el padre inconscientemente, no creo que lo hagan de manera consciente. No significa que él crezca y decida, ya quiero ser el papá de mis hermanos. No, por la misma, el lugar que le dieron en la familia, el trato y por los errores de los padres, terminan en ese aspecto. Y bueno, volvemos aquí con Iram. Iram, cuéntanos un poquito, está bien importante esto de la estructura, de la familia, pero realmente, a ver, ¿cómo es que se van como componiendo o cómo es que se van estructurando? Precisamente ahora quisiera tocar el tema de cómo es que se forma una familia en la primera etapa hasta como en la última. Lo voy a también mencionar de manera general, pero voy a mencionar entonces 4 etapas. Las 4 etapas. Hay como diferentes tipos de familias. Sí, hay diferentes tipos de familia y cada familia tiene ciclos vitales diferentes por los que atraviesa. Ahorita de esos ciclos vitales yo voy a exponer 4, los más principales, como que lo más general. El primero de ellos es precisamente, como ya te comentaba, la formación de la pareja. O sea, esta etapa inicia desde el noviazgo, el compromiso y la institución de la pareja, ya sea a través del matrimonio o incluso con unión libre. Hay mucha gente que sí piensa que solamente con el matrimonio se inicia la pareja, pero ahorita actualmente mucha gente no se está casando, pero eso no significa que ya sea que si formalizan compromiso, aunque no haya un contrato legal, ya están formando una familia. Sí, siguen siendo familia, ¿no? Aunque no tengan como esa formalidad. Así es, ya son una familia, entonces ya también entran en estos cambios. Uno de ellos es principalmente el formar la propia pareja, la nueva familia y desprenderse de la familia de origen, sobre todo en lo económico, pero principalmente psicológicamente. Y eso es muy difícil que se dé en esta etapa. ¿Cómo te desprendes psicológicamente de la familia? Claro, es como medio complejo. Sí, es bien complicado porque yo creo que a lo mejor has escuchado los casos de las familias donde la suegra se mete, los primos, los tíos intervienen en tomas de decisiones, por ejemplo de comprar una casa, cosas que corresponden a la familia. Entonces, ¿cómo desprenderse? Poner límite claro, decir, ¿sabes qué? Familia, los quiero mucho, pero ahorita ya ustedes son segundo plano. Ahora mi familia es mi pareja y mis futuros hijos. Esa es la manera que te puedo decir que se puede desprender. Que no es abandonarlos. No, para nada, ni se rompe el vínculo, ni dejan de ser familia, no. Hay la relación, esta parte de que todavía se apoyan, hay sentimientos de cariño, de amor y de afecto, pero ahora la lealtad de las personas ya no tiene que estar con la familia de origen, tiene que estar con la familia actual o la familia que se está formando. Ok. Ese es el primer punto, el primer paso, por así decirlo. Sí, esta es la primera parte en la familia. Entonces, en esta etapa hay crisis, hay problemas en pareja, pero esas son necesarias precisamente para reforzar primero el amor, porque no es lo mismo estar enamorado que el amor en la pareja, son procesos diferentes. El enamoramiento del amor real, por así decirlo. Sí, porque el enamoramiento tú te enajenas con la persona y la tienes aquí y no tienes que hacer mucho para estar pensando en ella o para hacer cosas por ella. Pero en el amor, ambas personas tienen que aportar a la pareja para que se pueda mantener el amor, lo que se dice de mantener la flama y el fuego, y no es lo mismo. Que es, por ejemplo, lo que dicen que dura 3 meses.
¿Y qué es un efecto neuroquímico? Hay estudios, bueno, es un proceso neuroquímico muy similar de recompensa biológico en el cerebro a otros procesos, y hay estudios que más o menos marcan que este proceso de enamoramiento dura aproximadamente hasta 1 año y medio. Eso algunos estudios marcan. Entonces, después de ese año y medio, digamos, ya la persona ya se le pasa el encanto, sí, y ahí viene la realidad. Por eso es que mucha gente, algo bien conveniente para la formación de pareja, cuando tú conoces a la pareja que dices, quiero estar con ella, quiero formar una familia, la debes de conocer, pero no nada más conocerla cuando salen de paseo, que es el romance. Sí. Ahí tú no ves nada malo en la pareja. Sí, bueno, el enamoramiento es algo bien complejo porque también se puede como revivir y estar como continuamente en él, pero también es algo egoísta, es algo nada más lo que yo quiero de la otra persona. Sí. En cambio el amor es algo más allá y es algo que trasciende y es algo que puedes hacer incluso más cosas, es para trascender realmente. Sí, sí, entonces el consejo siempre es conocer a la persona pero en diferentes contextos. No nada más conocerlo cuando van al paseo, no, o sea, conocerlo cómo se comporta, por ejemplo, en la familia de origen de él, cuando va a visitar a su propia familia, cómo se comporta a veces con los amigos, y eso permite verdaderamente conocer a la pareja, porque después pasa, lo has escuchado, que se casan y dicen, ay, ahora cambió. Sí. Pues claro, lo que pasa es que no lo habías conocido cómo era en un contexto ya de pareja o de familia. Sí, sobre todo me ha tocado ver casos en donde se empiezan a pelear, por ejemplo, porque dejan nada más la ropa tirada. Entonces, cosas bien sencillas. Cosas muy sencillas que al final de cuentas terminan rompiendo la pareja y haciendo miles de cosas ahí de relajo, ¿no? Claro, entonces esa es una crisis de la que se da en esta etapa. El formar la pareja, responder a la nueva pareja separando a la familia de origen, pero cuestionarse qué tanto conozco a la pareja, y si la conozco y la acepto, pues entonces adelante, formas la familia. Este es un punto importante. Entonces, para poder conocer cómo sería la persona, tienes que conocer cómo trata a su familia. Cómo se comporta en diferentes lugares, como en la familia, como te decía, con los amigos, como el trabajo. Así es como verdaderamente tú puedes conocer a una persona, porque no es lo mismo, por ejemplo, cómo se comporta mi pareja cuando estoy con mis amigos, a cuando estoy con ella en su familia. A lo mejor a ella pues se desinhibe, habla de otra manera, acá como que se cuida un poco por el que dirán. Entonces eso es lo importante en conocer a una persona para formalizar una pareja. Ajá. Ok, vamos al tercer punto. Sí, el segundo ciclo. El primero es la formación de pareja. Estábamos en el primero todavía. En el primero, okay. Sí, y ahora vamos a hablar de otra etapa o otro ciclo que se da en la formación de familia, y es la llegada de los hijos. El nacimiento de los hijos. O sea, primero cuando se unen como pareja y después cuando ya llegan los hijos. Exacto, entonces aquí ya hay una crisis importante, porque primero eran pareja y ahora son padres. O sea, una vez que terminaron de acoplarse y adaptarse uno al otro, vuelve otra vez una crisis donde ya llega un nuevo elemento. Que son los hijos. Okay. Y aquí es bien interesante porque ellos se tienen que convertir ahora en padres, pero sin dejar de ser pareja. Eso es lo que se da a veces, sobre todo con las madres, porque las madres tienen la tendencia biológicamente de estar más apegado al hijo. Y el padre, incluso por cultura, entendemos de que el padre es como que trabaja y el padre no tiene que ayudar en la crianza de los hijos, es de la mamá. Y realmente no es así. Lo ideal es que los dos pueden aportar tanto en las necesidades psicológicas, biológicas y también físicas del hijo, como un equipo. Ambos tienen que trabajar en equipo, exactamente, era lo que estaba pensando. Claro. Hay que trabajar en equipo porque si no se va a poder desarrollar de buena manera el niño, ¿no? Sí. Niño, niña, bueno. Sí, y además eso involucra lo que te decía, si el esposo está totalmente comprometido con la pareja, pero no en la crianza de los hijos, va a haber también un problema ahí con la pareja, en la comunicación, va a haber conflicto, va a haber pleito, entonces eso también genera problemas. Okay. O sea, ni tan padre ni tan madre. Sino un conjunto de los dos. Se deben de cubrir los dos roles. Okay. Por ejemplo, ser esposo, pero además ser padre y ser responsable y definir. Y otra cosa, Carlos, que aquí tenemos que totalmente también separar, es que las cosas de pareja son de pareja y las cosas de los hijos no se deben de involucrar con los padres. Eso es bien importante. ¿Cómo es esto? Explícanos un poquito, un ejemplo. Un ejemplo, ¿qué pasa cuando a veces, por ejemplo, en terapia llegan familias y dicen es que el niño está comportándose mal en la escuela,
está teniendo comportamientos negativos, está ansioso y no se controla. Entonces la maestra lo evalúa, lo pasa con el psicólogo de la escuela y ellos nos piden que lo traigamos a terapia de familia para que arreglen el muchacho, así como si fuera un aparato. ¿Sí has escuchado esa parte? Y llegan y lo dejan ahí. Y lo dejan, ¿no? Pero en el enfoque estructural de la familia se integra toda la familia y lo que encontramos es que a veces ellos tienen un problema de pareja, ya sea en la intimidad o en otro aspecto que tenga que involucrar a ellos dos como pareja, pero el hijo está al tanto. Entonces, como el hijo es un niño, no sabe cómo lidiar con eso, termina por tener un brote sintomático, ya sea con conducta, con ansiedad, como llamando la atención. De decir, algo está pasando en mi casa, no sé cómo manejarlo. Entonces, muchas veces cuando el niño está teniendo conductas muy negativas, muy disruptivas, quiere decir que entonces la familia está teniendo un problema. Puede ser, no es tampoco como general, pero sí puede ser como una llamada de atención de que algo pasa en la familia. Y sí lo encontramos en terapia, sobre todo cuando llegan las familias con ese tipo de quejas, sí nos empezamos a buscar y nos damos cuenta que el problema no es el niño, el problema viene, por ejemplo, en la pareja. No es general, pero sí se da, sí es común que se da, es frecuente. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, no hay uno de los elementos, no hay un padre o no hay una madre? Las funciones de padre, por ejemplo, a veces las cubre la abuela o un tío o alguien cercano a la familia. Y como tú dices, es necesario, sí, pero eso también a veces confunde a los hijos, porque los hijos le hacen más caso a los abuelos que a la madre. Y muchas veces así también, en ese tipo de casos también llegan a familia. Llega la madre, se invita a la abuela y nos damos cuenta que la madre está totalmente por un lado. Ajá. O sea, el hijo responde, ve a su madre a la abuela y responde a la abuela. Entonces el trabajo en terapia es reestructurar, regresar la jerarquía a la madre y tener el apoyo de la abuela ahí nada más como alguien que está apoyando a la crianza del hijo. Sí, hablando otra vez de jerarquías, ¿no? Sí. La madre pasó a ser como un hermano más. Exacto. Que incluso los nietos les dicen mamá tal, mamá sí. Mamá el otro. Y ahorita con la sociedad que estamos viviendo nos damos cuenta que es muy común encontrar ese tipo de familias. Entonces cuando llegan en terapia sí se pueden hacer cambios que puedan favorecer sobre todo el desarrollo del niño. Sí, fíjate que hace poco vi un caso de una familia también, que por ejemplo a la abuelita le decían mamá y a la mamá le decían nada más por su nombre, o sea, como si fuera un extraño. Sí. Y sí estaba muy complicado, pero bueno, es otro punto. Sí, se puede, todo eso se trabaja, todo eso se puede sacar adelante. La tercera etapa por la que pasa ahora la familia es precisamente los hijos, pero ya en la edad adolescente. No es lo mismo negociar con un niño pequeño a un adolescente. La adolescencia es una etapa de crisis también muy fuerte para tanto padres como hijos, donde se tiene que respetar de entrada el cambio biológico del hijo, el crecimiento, además de las necesidades, por ejemplo, psicológicas, de darle su espacio, de darle privacidad. Y actualmente yo creo que has escuchado esa tendencia de que los padres tienen que ser súper amigos de los hijos. Ajá. Pues no, porque tienen que ser padres. Esto viene a romper toda la estructura que hemos estado pensando. O sea, mucha familia ha estado pensando así de que los padres tienen que ser amigos de los hijos. Es que eso es una... Tienen que ser a lo mejor pueden ser amigos de los hijos cuando estos son adultos. Ahorita vamos a ese tema. Pero estando en la adolescencia, los hijos todavía necesitan tener una etapa de formación donde haya límites, reglas claras, precisamente para que ellos puedan responder a la sociedad y a la vida en general. Entonces, decir, es que yo soy el mejor amigo o soy amigo de mis hijos, también está confundiendo jerarquías, está confundiendo roles, y después también los padres llegan a terapia en este tipo de ejemplos y dicen, es que ya no me hace caso, es que quiere hacer lo que le da su gana. Cuando primero lo trata como amigo, ¿no? Exactamente. Claro. Y otra cosa también muy común, a veces los padres no entienden este cambio y siguen tratando o quieren tratar a sus hijos adolescentes todavía como niños. Y esto genera una crisis en los adolescentes pues grandísima, porque los adolescentes ya están como que queriendo saltar a ser adultos, independientes y rebeldes. Entonces los tratas como un niño, entonces también hay problemas. Sí, es cuando llega la etapa de la rebeldía y la edad de la punzada, dice. Así es. Y los padres cometen a veces el error de no aceptar el cambio. Y eso genera también conflicto. O sea, que hay que marcar también los límites claros. Sí, siempre. Para que no se vayan. Totalmente. Lo ideal para en formación de familia es siempre tener límites claros. ¿Dónde empieza la pareja? ¿Dónde empiezan los hijos? ¿Cómo tratas a tu hijo que tiene 5 años y cómo tratas al que tiene 15? No es lo mismo, no va a ser lo mismo. Hay familias que tienen, por ejemplo, hijos de 5 o 6 años y tienen ellos, sus hermanos ya son en la adolescencia y los quieren tratar igual, hay problemas.
hay que hacer cambios, y estas son las crisis. Ajá, sí. Entonces, por último, quisiera mencionar la última etapa que se da en la familia, se conoce como nido vacío. Ajá. Esta etapa inicia precisamente cuando los hijos crecen ya adultos y se van de la casa. El nido vacío es cuando ya se abandonan el nido. Exacto, porque ese es el fin de una familia. O sea, el fin de una familia es tener hijos, criarlos, darle amor, darle atención, darle todas las necesidades, pero también prepararlos y favorecer que estas personas, cuando sean adultos, sean independientes y puedan formar sus propias familias. Y esta es una crisis también muy difícil que se dé, sobre todo en una cultura como la nuestra. Pues hay que darles como herramientas para que ellos mismos puedan Así hacer es, su vida, ¿no? totalmente. Y Ok. los padres tienen que aceptar este cambio y los hijos también lo tienen que aceptar. Entonces, esta es una etapa muy difícil muchas veces para los padres, porque educan a sus hijos 20 años, los crían 20 años, 25 años desde que nacen hasta que sacan la carrera y empiezan y se van. Pero si los padres se enfocaron solamente en criar a sus hijos, dejaron la pareja por un lado, entonces se van los hijos y los padres ya no son padres, porque una cosa aquí, Carlos, cuando los hijos son adultos, las funciones de padre ya terminan. Ajá. Entonces, lo que hablábamos del rol de padres ya empieza a desaparecer y ahora son solamente familia. Y también hay veces, en ese tipo de situaciones hay crisis. Ajá. Porque ahora, como ya no hacían cosas de pareja, ya la pareja se había como perdido identidad, ya no están los hijos, ya no saben qué hacer. Ahora ya no tienen nada que hacer ahí si ya no tienen hijos, ¿no? Sí. Por ejemplo. Ajá. Así es, entonces lo conveniente es que retomen la pareja, que hagan cosas de pareja, que salgan, que disfruten la última etapa de la vida, que es precisamente hasta la vejez juntos como pareja. Pero esto también es muy complicado, sobre todo si Sí, se... lo veo muy si se- complicado, digo, si llevan 30 años juntos y Sí. hace 20 años que no salen al cine o a dar una vuelta. Exacto, ¿cómo claro. Vuelven otra vez al punto, ¿no? Sí, Vuelven a unirse. y esto a veces se complica más porque se retiran y antes tenían, por ejemplo, el trabajo para ir, pues, ocuparse, distraerse, y a veces también se retiran y luego ya están los dos en casa, pues no saben qué hacer. Entonces, Entonces, otra vez volverlos a juntar como pareja. Volver a recordar como... por qué se exactamente. unieron. Este tipo de familias, cuando llegan a terapia, ese es el trabajo. Volver a retomar la pareja, pero no es lo mismo enamorarte de tu pareja cuando tiene 20 años Sí. a cuando tiene 48 o 50 y tantos años. Sí, sí, ya no es lo mismo. Entonces es un trabajo complejo, es complicado. Pero va a tener muchas cualidades, ¿no? Digo, ya no son niños de 20 años. Claro, sí. O sea, ya tienen como muchas cosas a favor que Sí. pueden enlazar. Así es, entonces eso se utiliza precisamente para estructurar la pareja. Ok. Y ese es el trabajo que se hace. Eso está muy importante. Pero creo que se nos está acabando el tiempo. Sí. Si quieres, puedes darnos como último tema, último punto Sí. a tratar como conclusiones. Claro que sí. Para terminar, hay que recordar, por ejemplo, puntos claros de esta plática que tuvimos. Uno, no se puede ser esposo si no se ha dejado de ser hijo. O sea, Ok. hay personas que piensan que porque ya tienen solvencia económica, que tienen 28 o 30 años, ya están aptos para formar su familia. Pero, en parte sí, pero hay que ver si psicológicamente ya están aptos, si ya se desprendieron de la familia, sobre todo en lo psicológico y en lo emocional, y ahora sí son aptos para formar su propia familia. Es como lo que dicen que tiene mamitis todavía. Sí, eso es muy Hay común. que dejar esa mamitis. Hay que Sí, dejar todo. y eso lo favorecen los padres y a veces el hijo, que no se quiere desprender. Entonces, cuando se casan este tipo de personas, hay problemas en pareja. Ajá. Ujú. Punto número 2, ¿ok? Claro, otra cosa, estos puntos son un poquito fuertes, ¿eh? Están bien, está padre. O sea, sí, está padre para toda la gente que nos está escuchando y viendo. Sí, otro punto que ya también habíamos mencionado, los esposos además son padres en ciertas etapas de la familia, y los hermanos en ningún momento son padres de sus hermanos, son hijos. Ok. Entonces esto es muy importante. Está algo confuso, ¿no? Pero sí, repitiéndolo, los hermanos no pueden ser hermanos de... Los hermanos son hermanos de sus hermanos, Ajá. redundantemente, pero son hijos. En la familia no dejan de ser hijos. Este punto era lo que decía, que muchas veces a los hermanos se le dan funciones de padre, pero esto no es lo conveniente. A veces la necesidad, los problemas que hay, o que un padre o el padre se ausenta, hay separación y divorcio, la familia tiene que orillarse, pero eso no significa que el hijo no reciba, por ejemplo, un daño, sobre todo en lo psicológico, lo Sí. que te decía. Después ahí andan
ya grandes, ya casados con su propia familia, y allá andan rescatando todavía a los hermanos. Ok, ya. Sí, otro punto. Algo conveniente es que hablando del nido vacío, los padres adultos tienen que llegar a la vejez sin sin depender de los hijos. O sea, siendo independiente de los hijos. O sea, lo ideal es que ellos tengan ya su retiro, su dinero, todo, para que puedan estar tranquilos sin estar dependiendo de los hijos. Porque los hijos, quien lo que le toque, cada quien en su propia familia. Sí, porque los hijos ya tienen su propia familia y tienen que responder a eso. Y último punto, creo que el más complicado, el más difícil, el más cruel. Sí. Los hijos que no se emancipan de la familia tienen una función importante con los padres. Muchas veces es cuidar a los padres en la vejez. No sé si has visto los casos de familias que tienen 5 o 6 hijos y a veces todos se casan, todos hacen su familia y se queda por ahí el menor. Cuidar a los papás. Porque ya le dieron. Es común, aquí en México es bien común que uno se queda a cuidar a los papás. En psicología nosotros se escucha feo, pero lo llamamos el hijo sacrificado. Sí, okay. Porque se está sacrificando de que él tenga su vida, su propia familia por estar con los padres. Entonces, cuando vemos ese tipo de casos, estamos entendiendo que la familia no hizo un buen trabajo. Entonces, es complicado, es complejo. Sí, y aparte está muy ruidoso, o sea, porque en todas las familias creo que existe una persona que se queda a cuidar, sea por poquito o por mucho, pero siempre termina haciéndose cargo de los papás. A veces, pareciera hasta como una regla, a veces es o el hermano mayor o el menor, a veces. Pero, y sobre todo muchas veces también cuando es mujer. También las mujeres es más fácil de que tomen ese rol. Entonces también hay situaciones. Por último, solamente quisiera aclarar esto, Carlos, si me lo permites. Claro. Cuando las familias llegan a terapia, nosotros, los terapeutas familiares, las abordamos con todo el sistema, trabajamos con la estructura, pero también hay que entender que cuando llega un paciente adulto a terapia o a psicoterapia individual, tomamos como referente esta parte para poder entender cómo poder ayudar al paciente en lo individual. O sea, ¿cómo es que aprendió a vivir? Sí. O sea, ¿cómo es que ve el mundo? Sí, se tiene que echar una mirada a su historia familiar. No es terapia familiar, es terapia individual, se trabaja con la mente. Algo llegó a donde llegó. Pero hay que entender cómo es que formó actualmente esta estructura y si esta persona tiene problemas de independizarse, tiene miedo a salir a la vida, nos vamos a la familia y ahí encontramos que posiblemente la familia favoreció este tipo de problemas. Ok. Recuérdanos otra vez tu número. Claro que sí. Mira, nosotros formamos parte al Centro de Psicología Integral Empatía. Voy a repetir Empatía, así es. Voy a repetir el nombre del centro, el número telefónico del centro es. Déjanos tus datos. Yo creo que a muchas personas le está haciendo ruido ahorita de todo lo que estamos diciendo. Sí, claro que sí. El número donde nos encuentran es el 833-0775. Y además, si me permites. 833-0775. Sí, 833-0775. Y si me lo permites, el personal, claro, donde pueden también preguntar acerca de los servicios que doy de psicoterapia individual y terapia familiar. Este celular es el 4443-391150. 391150. Así es, 4443-391150. Cualquier duda, cualquier pregunta, con mucho gusto los podemos atender, sin compromiso, cualquier situación que tengan, para eso estamos. Ok. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es bien importante. Nos podríamos quedar aquí 3 horas platicando de esto, ¿no? Es que estos temas dan para mucho. Dan para mucho. De aquí se sacan talleres. De hecho, son teorías extensas que tienen ya cierto tiempo, o no tiempo, muchos años aplicadas, y hemos visto que estos modelos son muy efectivos para trabajar. Sí, sobre todo por todo lo que dices, ¿no? Hay muchas cosas aquí que se pueden sacar y yo creo que a mucha gente le hace ruido, o sea, por lo menos uno de los puntos les pegó. O sea, sí, y si tienen dudas o alguna pregunta nos contactan y con mucho gusto les podemos orientar. Ok, pues muchísimas gracias. Hemos llegado al fin, nos hemos pasado por unos cuantos minutos, pero muchas gracias por acompañarnos. Saludos a todas las personas que nos vieron y nos vemos hasta el próximo lunes.